Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Pérez y les voy a hablar sobre la evolución del arte desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Posterior a la época de la Bauhaus comienza la llamada asunción a la modernidad. Representa la evolución del racionalismo clásico, de elegantes y depuradas proporciones. La construcción de la iglesia de Notre Dame de Reims fue la consagración del hormigón aplicado a una fórmula clásica, tan clásica que en su alta e histrópica torre aparecen al menos 2 relojes en las caras laterales, como si Perret tuviese miedo a la direccionalidad, y la termina con una alta cruz latina. Auguste Perret está considerado como el padre del hormigón. De hecho, se le conoce como el poeta del hormigón, y lo utilizó tanto en la estructura de los edificios como para el ornamento en sus fachadas. Su nuevo clasicismo se basa en una reelaboración de la tradición francesa y se apoya en el clasicismo de geometría y claridad, utilizando figuras geométricas puras y simples, y lo complementa con la coherencia estructural, ahorrando el mayor espacio posible. Huye de todo lo que le recuerde al recargamiento del arte nouveau, y la sinceridad en el uso de los materiales llevó a que su obra sea considerada como brutalismo. La nueva objetividad. El origen de la nueva objetividad apareció en 1921 en una oposición al llamado Grupo de Noviembre, formado por expresionistas, cubistas y futuristas radicales. Y aunque en primer momento ese nombre se aplica a la pintura, en realidad se trataba de una revolución contra la actitud mental de la época en todos los ámbitos. Por lo tanto, la arquitectura no podía quedarse al margen, y nos describe los años de transición alemana. Neoplasticismo holandés. El arquitecto Theo van Doesburg y el pintor vanguardista Piet Mondrian son los creadores del movimiento artístico El Estilo, donde los colores puros y geometría simple sirvieron de fuente de inspiración a esta construcción. La casa Schroeder se realizó en el extremo de una hilera de viviendas de finales del siglo XIX y fue la materialización de los principios del movimiento, tal como Van Doesburg había enunciado en su texto, hacia una arquitectura plástica. La nueva arquitectura es anticúbica. Es decir, no trata de combinar todas las células espaciales funcionales en un cubo cerrado, sino que las proyecta centrífugamente desde el centro del cubo. La casa Schroeder parece definir su pensamiento. Es elemental, económica, funcional, antimonumental, no decorativa y sin embargo dinámica. Ligera y abierta, como suspendida en el aire, sin simetría ni repetición. Hola a todos, mi nombre es Daniel Morales y hoy les tengo el placer de hablarles sobre la arquitectura. La historia de la arquitectura del siglo XX está marcada por grandes figuras y no por estilos. Las vanguardias, con sus novedosas propuestas, se adueñaron del arte y en un corto espacio de tiempo influyeron decisivamente en la concepción de la vida artística. El siglo XX es cosmopolita y claramente urbana. La industrialización se expandía creando la necesidad de fábricas, almacenes, edificios. Las ciudades crecieron y se hicieron dependientes de la vorágine consumista, que se expande y dificulta la creación de una arquitectura creativa. Por tanto, se hicieron necesarias nuevas propuestas, nuevos materiales, un nuevo lenguaje y un nuevo modo de expresarlo. Los nuevos materiales arquitectónicos de la industrialización, como el hierro, el cristal, el cemento, el hormigón y sobre todo el acero y el hormigón armado, se utilizaron a gran escala y con gran dominio, con nuevas técnicas y nuevas formas. Se abandonó el Art Nouveau y sus veleidades, y se adoptó la sencillez y la simplicidad de la construcción. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la concepción de las ciudades y los edificios. Casi al mismo tiempo surge en Holanda, Francia y Alemania el llamado estilo internacional, que permite construcciones baratas y aún sentimos su influjo porque ha llevado a que muchas de las ciudades perdieran su personalidad característica y se parezcan tantos unos a otras. El cubismo, que basa todo en el plano, tiene mucho que ver con este estilo internacional.
En este contexto surge la arquitectura racionalista, debido a las necesidades prácticas y económicas tras la guerra. Los arquitectos racionalistas hicieron suya la máxima de que la función de un edificio condiciona su estructura. Se empezó a tener en cuenta todas las vistas del edificio, no solo su fachada. Desaparece toda ornamentación, partiendo de volúmenes simples, se mezclan unos con otros, predominando las formas ortogonales, mucho más baratas que las curvas. Las columnas de hormigón marcan la verticalidad y las ventanas se hacen apaisadas, con grandes superficies acristaladas para el aprovechamiento de la luz natural. El organicismo es la otra vertiente, deriva del funcionalismo o racionalismo y se considera promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década de 1930 y 1940. Hola, mi nombre es Antonella Aranguren y yo les hablaré sobre la Casa Bauhaus. La Casa de Bauhaus es un icono arquitectónico que encapsula la esencia del movimiento Bauhaus. Estas estructuras fueron diseñadas por Walter Gropius en 1925 en Dessau, Alemania. Estas arquitecturas tienen una fusión entre el minimalismo con formas geométricas, teniendo énfasis en la simplicidad y la interconexión entre espacios, más la integración de la vida moderna. Estas casas son la viva representación de la visión vanguardista de Bauhaus, con un diseño innovador y un enfoque en la armonía entre la forma y la función. Las obras que más resaltaban en estas arquitecturas era el edificio de la escuela de Dessau, diseñado por el mismo Gropius, y las casas de los maestros. Estas eran viviendas modulares para los profesores de la escuela. La organización de estos edificios era de acuerdo a sus usos y fuente de luz, así como el equipamiento interior. Estas viviendas buscaban reflejar la búsqueda de la naturaleza de lo moderno en una propuesta a su manera reflexiva y compleja, creando una síntesis del arte y la técnica. Estas estructuras estaban hechas de hormigón armado en un sistema de marcos rígidos y muros de junco o bloques de arena, escoria y hormigón, los cuales ofrecían un buen aislamiento térmico y pesaban menos que los ladrillos tradicionales. Buenos días, mi nombre es Andrea Signorelli y yo les vengo a hablar sobre las características de la Casa de la Bauhaus. La Casa de la Bauhaus es un ejemplo icónico del estilo arquitectónico y de diseño que surgió de la Escuela de Arte y Diseño Bauhaus en Alemania. Entre sus características está el enfoque en la funcionalidad que se refleja en la disposición eficiente de los espacios interiores, con énfasis en la utilidad y la comodidad. La simplicidad se manifiesta en líneas limpias y formas geométricas, así como en la ausencia de adornos innecesarios. La integración con la naturaleza se logra a través de grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y vistas al entorno exterior, así como de terrazas o patios que conectan los espacios interiores con el exterior. Los materiales modernos, como el acero, el vidrio y el hormigón, se utilizan de manera innovadora para crear una apariencia contemporánea y duradera. Los espacios abiertos y flexibles fomentan la adaptabilidad y la creatividad, permitiendo que los residentes personalicen su entorno según sus necesidades y preferencias. Además, la promoción de la vida comunitaria se refleja en la consideración de áreas comunes y espacios para actividades sociales, lo que fomenta la interacción entre los habitantes. En resumen, la Casa de la Bauhaus es un ejemplo sobresaliente de arquitectura y de diseño que encapsula los principios fundamentales del movimiento Bauhaus, influyendo en generaciones posteriores de arquitectos y diseñadores. Hola, mi nombre es Bárbara y yo les voy a hablar sobre la arquitectura cubista. El cubismo en la arquitectura. El cubismo tuvo una gran influencia en la arquitectura, pero podría decir que esta no se dio de forma uniforme en todo el territorio donde la corriente artística estaba presente. La arquitectura cubista se centra sobre todo en lo acontecido en la República Checa, cuna de la arquitectura cubista. El cubismo es la arquitectura excepcional en el contexto europeo. Más que todo, esta arquitectura estaba en contra de las arquitecturas que eran demasiado utilitarias, demasiado materialistas, que carecen de belleza espiritual, arquitecturas que no son lo suficiente teóricas, en tanto en decoración y argumentos adicionales, pero en su vez
El cubismo reclama unas arquitecturas más poéticas, más expresivas, más dramáticas y a su vez arquitecturas con pensamiento artístico, ya que la abstracción de las mismas son lo más relevante y lo que se conoce como arquitectura cubista, ya que los arquitectos en ese momento, por decir algunos, los más famosos que son Pavel Jäcke, Joseph Gohard y Blas Tillmann Hoffmann, tenían teorías referentes a esta arquitectura, como es la de Haussmann, que él dice el sistema ortogonal del estilo moderno geométrico llega a ser sustituido por un sistema cuya lógica de forma consiste en la composición de planos en diagonal o triangular. Pero también tenemos la teoría de Janak, que dice así, que el carácter constructivo del estilo geométrico moderno refleja la dependencia de la materia y su peso. El nuevo estilo cubista refleja el carácter activo del espíritu humano y su capacidad de prevalecer sobre la materia. Un perfecto ejemplo de esto sería la pirámide desmaterializando hacia la parte superior. Ante la existencia de la materia, el espíritu del artista se centra en intervenir esta sustancia muerta de una forma o de la misma, la creación de una forma espiritual, o incluso desea destruirlo. Las formas cubistas fueron también el resultado de la reflexión especulativa sobre el efecto óptico de los juegos de la luz y la sombra de las fachadas. El concepto de frontalidad de Jacques. Las fachadas deben estar enfrente en varios puntos de vista frontal y lateral al mismo tiempo. Soy Gabriela Olaya y les hablaré sobre algunas obras arquitectónicas en el cubismo y sus principales inspiraciones. La inspiración barroca. Mi persona realicé la obra con inspiración barroca Casa Fara en Perimov de 1913 a 1914 de Pavel Jäcke. La fachada recoge una nueva concepción del espacio y la relación de la materia. La superficie de la arquitectura con pliegues cubistas, las fracturas y las olas se convirtió en una mezcla de la materia existente en el interior y el espacio en el exterior. Inspiración gótica. En la inspiración gótica, mi compañera Bárbara Ramírez realizó la obra al edificio Calle Negnanova de 1913 a 1914 de Joseph Chocholl, que tiene un diseño vertical y fuerte. La esbelta columna de la esquina se asemeja al balcón interior de una iglesia gótica y las formas cristalinas tienen la apariencia de una bóveda de diamantes al estilo gótico tardío. La inspiración en la arquitectura neoclásica. Mi compañero Daniel Morales realizó la obra La Casa de la Madonna Negra de 1911 a 1912 de Joseph Gossard, originalmente diseñada en estilo clásico moderno, que después adquirió sus elementos distintivos cubistas en la puerta de entrada y en los capiteles de las columnas entre las ventanas. Otros ejemplos son la Torre Einstein en Potsdam de 1920 a 1924 de Erich Mendelsohn, la farola cubista en la plaza de Jungmann. Buenos días, mi nombre es María Licena y les voy a hablar sobre el dadaísmo en la arquitectura. La arquitectura en el dadaísmo es una corriente artística que desafía y busca la expresión creativa en edificios, inspirado en el movimiento dadaísta del siglo XX. Se caracteriza por la rebeldía, irreverencia y la fusión de elementos inesperados en el diseño arquitectónico, creando estructuras sorprendentes e innovadoras. No existe una categorización estricta de este tipo de arquitectura dadaísta. En su mayoría, los arquitectos dadaístas se centraron en proyectos experimentales y conceptuales en lugar de edificios funcionales y tradicionales. Aunque el dadaísmo se originó en las artes visuales y la literatura, su espíritu de rebeldía e irreverencia rápidamente se extendió a la arquitectura. Los arquitectos dadaístas buscaban cambiar las normas establecidas y desafiar las expectativas convencionales en el diseño de edificios. Integraron elementos inesperados y a menudo absurdos en sus creaciones arquitectónicas. Esto incluía la combinación de materiales y formas no convencionales, como la unión de madera y metal, así como la creación de estructuras asimétricas y surrealistas. Buenos días, mi nombre es María Arellano y yo les hablaré sobre artistas y obras destacados en la arquitectura dadaísta. Aunque el dadaísmo principalmente se centró en las artes visuales y la literatura, hubo algunos arquitectos y diseñadores que se destacaron en la aplicación de los principios dadaístas en la arquitectura. Algunos de los artistas destacados en la arquitectura dadaísta incluían a Friedrich Kiesler,
conocido por su diseño de la Galería Surrealista en 1942. Kiesler fusionó elementos escultóricos y arquitectónicos en su obra, desafiando la lógica convencional. Kurt Schwitters, aunque principalmente un artista plástico y creador del Meeresbau, una construcción escultórica en constante evolución, Schwitters también influyó en la arquitectura dadaísta con su enfoque en la experimentación espacial y la desconstrucción de la realidad. Se pueden mencionar algunos proyectos y experimentos que se relacionan con las ideas dadaístas en la arquitectura. Como principal tenemos la Galería Surrealista de Friedrich Kiesler. Este proyecto se asemejaba más a una instalación de arte que a un edificio tradicional y desafió las normas arquitectónicas convencionales. El Meeresbau de Kurt Schwitters, aunque no es una obra arquitectónica en el sentido tradicional, fue una construcción en constante evolución que incorporó elementos arquitectónicos y artísticos en una estructura caótica. La Casa de la Amistad de Theo van Doesburg. Aunque no fue completamente realizado, este proyecto ejemplificó el enfoque dadaísta de desafiar las convenciones arquitectónicas tradicionales con formas geométricas y colores audaces. Hola, soy Oriana Parra y voy a hablarles sobre el futurismo y su historia. El futurismo fue fundado en la ciudad de Milán por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, quien en 1909 publicó su manifiesto futurista, primero en la Gaceta de la Emilia y después en el periódico francés El Figaro. Este manifiesto inicial remarcaba el desprecio de los futuristas hacia el pasado, declarando: "Nosotros los jóvenes y fuertes futuristas no queremos nada que ver con el pasado". En el texto, Marinetti deja claro su deseo de restablecer la Italia como un nuevo centro cultural. Italia, cuya unificación acaba de ocurrir en 1870, aún aclamaba la gloria del antiguo Imperio Romano y el Renacimiento italiano. Para los futuristas, la belleza de los descubrimientos industriales del siglo XX era mucho mayor que la pintura y la escultura clásica. En el manifiesto afirman abiertamente que los inventos industriales modernos son mucho más atractivos. Declaramos una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Con el manifiesto técnico de la pintura futurista en 1914, este fue solo uno de los muchos manifiestos que producían, ya que las futuristas escribieron sobre todo tipo de temas, desde la arquitectura, la religión y hasta la ropa. Buenos días, mi nombre es Jennifer Tobar y les voy a hablar sobre la arquitectura futurista. Para empezar, tenemos que hablar acerca de qué es tan siquiera. En este caso, nos encontramos ante un estilo de arquitectura el cual surgió en el año 1909, en conjunto a la vanguardia del futurismo. Se caracterizó en sus inicios por el antihistoricismo y largas líneas horizontales, las cuales sugerían velocidad, movimiento y urgencia, teniendo entre sus temas predilectos la tecnología. Sin embargo, eso no es todo, y es que este movimiento se caracterizó por varias otras cosas, como lo podría ser la abundancia de cálculo, la audacia temeraria y la sencillez, el uso de hierro, cartón, fibra textil y todos los sustitutos de la madera, la piedra y el ladrillo, o incluso su fuerte inspiración en la naturaleza. Esta arquitectura llamó la atención de varios arquitectos, que pronto se convertirían en representantes de este, como lo son César Pelí, Santiago Calatrava, Archie Graham, Louis Arnett, Welton Becket, Arthur Erickson, John Lautner o William Pereira, entre muchísimos otros más. Y todos estos hicieron obras basadas en este nuevo estilo, como lo son Los Angeles International Airport de William Pereira, o la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, o Filbert Residence de Arthur Erickson.